nombre? ¿Cuántos están agradecidos en esta hora? ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden respirar en esta hora? Porque su palabra de Dios dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor porque nos da esta oportunidad de poder llegar? Y porque estamos vivos, mi querido hermano, y estamos sanos, mi querido hermano, y no nos hace falta nada. A lo mejor material hace falta, pero el mundo muchas veces se aflige con la cosas material. Pero los hijos de Dios, aquellos que son llamados conforme al Espíritu, buscan el Espíritu para darle honra y gloria al Señor. No importando lo que tengamos, sabemos que venimos con un corazón agradecido para poder adorar y bendecir el hermoso nombre, porque sabemos que el Señor ha sido bueno, que su misericordia nos ha dado la vida, nos ha podido despertar en esta mañana y poder ver las maravillas que ha hecho y que nos ha bendecido de gran manera y que no estamos solos y que el Señor está con nosotros y que nos ha guardado hasta este momento. Por eso le adoramos, por eso le bendecimos. Oh, bendito sea su nombre, Señor. Muchas gracias, Cordero Santo. Mi alma le alaba y le glorifica. Oh, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que usted está en este lugar, Padre Santo. Sabemos que usted está con nosotros, Señor, aunque no lo podemos ver, Padre Santo, Padre maravilloso, pero su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, usted está con nosotros, Señor, Padre Santo. Oh, Padre maravilloso, nos ha dado libertad, Señor, libertad para adorarle, libertad para poder bendecirle, libertad para poder glorificarlo en esta hora. Oh, Padre Santo, mi alma alaba su nombre, porque usted ha sido bueno, Señor, en esta hora. Oh, Padre Santo, me deposito en sus manos, Señor. Le pido que sea usted obrando, glorificándose. Oh, Padre Santo, en el nombre de Señor Cristo Jesús, que sea usted obrando y hablando, Padre Santo, en cada vida, Señor, en este lugar. Oh, Padre Santo, mi alma alaba su nombre, Señor, porque usted es bueno, Señor, Padre Santo. Le pido que sea usted ahí tocando, Señor, las mentes. Oh, Padre Santo, que sea usted limpiando, Señor, todo aquello que se mueva, Padre Santo, que se quiera levantar en esta hora, Padre bendito. Oh, Padre Santo, nada tiene cavidad, Señor. ¿Dónde está el Rey de Reyes? ¿Dónde está el Señor de Señores? Oh, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que mayor es el que está con nosotros, porque nosotros adoramos y bendecimos a un Dios grande que nos ha dado la oportunidad de poder tener la salvación que solo en usted podemos encontrar. Oh, Padre Santo, glorifíquese en esta hora, Padre Santo. Vengo depositándome, Señor, en sus manos, Señor, para poder adorarle, para poder bendecirle, Señor. Oh, Padre Santo, que sea usted hablando, oh, Padre bendito, a través de mis labios, Señor. Oh, Padre Santo, que sea usted glorificándose, Señor. Oh, Padre Santo, yo me quedaré darle toda la honra y toda la gloria, oh Santo, su nombre, Señor, porque usted es bueno, Señor, porque usted me ha bendecido, oh Padre Santo, nos ha bendecido en esta hora, oh Padre Santo, y nos ha dado esta oportunidad, Señor, para poder recibir este alimento, Señor, oh Padre Santo, a nuestra vida espiritual, Padre Santo, para que no estemos, Señor, oh Padre Santo, débiles, sino podamos permanecer, oh Padre Santo, cada día, oh Padre Santo, en esa búsqueda, Señor, oh Padre Santo, en ese deseo de poder agradarle, oh Padre Santo, Padre maravilloso, en el nombre de Señor Cristo Jesús, Señor. Veamos a usted toda la honra y toda la gloria, oh Padre Santo. Muévase con poder y gloria en esta hora, en el nombre de Señor Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice: bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Voy a pedir que abra su Biblia en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estar leyendo: bendito sea el nombre de Dios, en el libro de Esdras. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Poderoso es el nombre de Dios. Esdras 3:8, mi querido hermano, cuando lo encuentre me contesta con un amén. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Esdras 3:8, bendito sea el nombre de Dios. Recuerden, mi hermano, que necesitamos adorar y bendecir el hermoso nombre de Dios. No importando lo que sabemos que el Señor está con nosotros. Aunque no lo podamos ver, el Señor está en este lugar, mi querido hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Esdras 3:8. Bendito sea el nombre de Dios. Está casi en los últimos del Antiguo Testamento, delante de Crónicas, mi querido hermano. Esdras 3:8, amén. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Adoramos y bendecimos en esta hora porque ha sido bueno, Señor. Mi alma le alaba y le glorifica. ¿Lo tiene, mi querido hermano? Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su pueblo dice: en el 8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josuá, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen
la obra de la casa de Jehová. Bendito sea el nombre. Puede sentarse, mi querido hermano. Sean bienvenidos una vez más, cada uno de ustedes. Pastor Arnulfo, sean bienvenidos, hermanos. Sabemos que todos somos hermanos, somos una familia en Cristo Jesús, que somos hijos de Todopoderoso, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. En esta hora estaremos predicando este bonito mensaje. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya, que lleva por tema, bendito sea el nombre de Dios, restaurando el templo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. En esta hora estaremos hablando de un poco de la historia de que todo empezó con el profeta Ageo. Bendito sea el nombre de Dios. El profeta Ageo, que Dios era un profeta, como dice la palabra, que Dios le dio una palabra que para que pudiera hablar, ¿verdad?, a su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. La historia comienza, dice, desde los tiempos de atrás. Bendito sea el nombre de Dios. De atrás de los tiempos de Jeremías, que ya estaba estipulado que 70 años después del cautiverio, que los cuales iba a estar el pueblo, bendito sea el nombre de Dios, que iba a venir una palabra, bendito sea el nombre, para que el que era el rey Ciro, no exactamente el rey Ciro, sino el rey de Persia, que iba a ser en ese tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice su palabra que en Esdras 1, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó a Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de la palabra también por escrito por todo su reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Sabemos que el primer templo que hubo fue el templo de Salomón. Bendito sea el nombre de Dios. Después de esto, los babilonios destruyeron el templo. Bendito sea el nombre de Dios. Destruyeron el templo. Ya después vino la palabra del tiempo de Jeremías, que iba a venir para el rey de Persia, que iba a pasar 70 años, mi querido hermano, para poder hacer otra vez el templo de Jerusalén. Bendito sea el nombre de Judea. Bendito sea el nombre de Dios. 70 años, mi querido hermano, en que iba a venir, dice Dios, ¿verdad? Dice que despertó el espíritu de Ciro, que era el rey de Persia en ese tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Así empieza la historia, mi querido hermano. Y dice que tuvieron en cautiverio el pueblo de Judea, el pueblo de Israel. Y desde ahí, cuando vino esta palabra de Ciro, fue establecida que ellos habían vencido al pueblo babilonio, que ellos eran los de Persia y habían vencido al pueblo de Babilonia. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos fueron que vencieron en ese tiempo. Y entonces vino Ciro, el rey de Persia, y libertó a los que estaban cautivos de toda Judea e Israel. Y les dio esta palabra, que ya estaba escrita de tiempo atrás, como lo había dicho en la palabra de Dios. Y dice que Jehová despertó el espíritu del rey Ciro. Bendito sea el nombre de Dios. Y puso eso en su corazón para que le dijera al pueblo que estaba en cautiverio, que había sido libertado, ¿verdad?, que tenían que hacer casa para el Señor. Bendito sea el nombre. En la ciudad de Jerusalén, de todo Judea, dice. Entonces vino Zorobabel, que estaba cautivo en ese tiempo, mi querido hermano. Era uno de los cautivos en ese tiempo. Y el rey Ciro lo hizo gobernante de todos los que habían salido cautivos en ese tiempo, y que ellos llevaban, el propósito era que se unieran y que pudieran establecer y poder todos unidos poder hacer lo que es el templo del Señor, el segundo templo que iba a ser hecho en ese tiempo. Pero no era nada fácil, mi querido hermano. No era nada fácil, lo vamos a estar leyendo por su palabra. Bendito sea el nombre de Dios, porque sabemos que el templo de Dios era el lugar que había Dios hecho después de la sinagoga, porque antes era la sinagoga, pero ahora ya estaban establecidos en un templo. Bendito sea el nombre de Dios, en la casa. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que el rey Ciro, después que obtuvo la victoria en el tiempo de Nabucodonosor, que era el que había destruido el templo de Salomón en el tiempo, le regresó todos los utensilios y todas las cosas que se usaban en el templo.
y las mandó por medio de por su siervo, que era, bendito sea el nombre de Dios, te adoramos Cristo Jesús, que era en el tiempo Zorobabel, bendito sea el nombre de Dios. Los nombres son un poco enredados, mi querido hermano, no son comunes como los de ahora. Era Zorobabel, mi querido hermano, que él fue el encargado de ir, ¿verdad? Era el gobernante, el rey Ciro lo hizo gobernante, y salieron con todo este montón de gente, lo podríamos decir así. Se salieron del cautiverio y fueron a Judea, a Jerusalén, para poder, el propósito del rey Ciro, que ya había establecido la palabra, dice que de labios y también por escrito, bendito sea el nombre de Dios, para que ellos se reunieran y pudieran hacer lo que es el templo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya, gloria a Dios. Dice, en el regreso a Jerusalén, entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá, Benjamín y los sacerdotes. Estoy en el 5, mi querido hermano, 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. Sabemos que ellos tenían un propósito, mi querido hermano, que había Dios despertado el espíritu del rey de Persia, que era Ciro, y el propósito era hacer la casa de Dios, el templo, bendito sea el nombre de Dios, hacer el templo, ¿verdad? Pero sabemos, mi querido hermano, nosotros como cristianos, ¿verdad?, que hemos decidido seguir a Cristo, que este camino no es fácil, que justamente cuando nosotros queremos hacer las cosas como Dios quiere, se levanta el enemigo. El enemigo muchas veces pone tantas cosas porque ve que lo que vamos a hacer nosotros es de bendición para nuestra vida espiritual. Y sabemos que nosotros estamos libertando de todas las cadenas del enemigo y queremos hacer las cosas agradables delante de Dios, pero el enemigo nos da la batalla, mi querido hermano. Por eso que en el tiempo de atrás, si vemos la palabra cuando estaba Jesús, ¿verdad? Cuando le dijo Pedro, qué dura es tu palabra. Dice el Señor que él pudo ver al enemigo, no a Pedro directamente, sino al enemigo. Bendito sea el nombre de Dios, porque el enemigo no está afuera, mi querido hermanos. Muchas veces no creemos que el enemigo está con aquellas personas que ya tienen cegadas o atadas, pero el enemigo muchas veces está en la iglesia. Está en la iglesia porque son ángeles, se disfraza de ángel de luz, aparentemente. Pero en realidad sabemos que es un ángel de tiniebla. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque nosotros el objetivo es querer agradar a Dios. El objetivo es seguir adelante. Pero muchas veces tenemos tantos problemas en nuestra vida y que el enemigo quiere detener la bendición que Dios tiene para uno. Pero sabemos que más grande es el Señor que está con nosotros y que nos da la victoria, mi querido hermano, que lo que hacemos no es en vano, sino que todo lo que hacemos, mi querido hermano, un día el Señor, mire, le va a hablar, ven aquí, bien, buen siervo, mi querido hermano. Sabemos que no es en vano. Sabemos que el Señor se goza con aquellos que se esfuerzan. Aunque muy difícil sea la situación que estemos pasando, mi querido hermano, el Señor tiene el control. Solamente necesitamos esos momentos cuando nadie está con nosotros, cuando sabemos que estamos solos, mi querido hermano, y muchas veces queremos regresar atrás. Lo único que podemos hacer es humillarnos. Humillarnos delante de la presencia del Señor, porque sabemos que el Señor dice su palabra que ve de cerca al humilde, más al activo de ver de lejos. ¿Cuántas veces el enemigo ha puesto cosas, mi querido hermano, en otras vidas de los hermanos y lo que hacen es salir corriendo, queriendo volver a la vida de atrás, cuando sabemos que eso no es lo mejor para nosotros? Nosotros que lo hemos conocido, como dice su palabra, que aquel que ha puesto la mano en el arado no es digno de mirar atrás. No sé si en su país de ustedes conocen lo que es el arado, pero el arado es donde van los dos bueyes y va el arado y el hombre tiene que agarrarlo. Tiene que agarrarlo porque si no lo agarra se cae, mi querido hermano. Se cae. Y cuando va haciendo el surco para que uno pueda sembrar, mi querido hermano, ya no lo hace porque va a ir sobre la tierra y va a ir rebotando. Solo los arados pueden ir caminando. Entonces por eso no somos dignos de mirar atrás, mi querido hermano. Eso es lo único que podemos hacer, sino mantenernos con la ayuda del Señor, porque como sabemos, no es por nuestras fuerzas, sino es que el Señor es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso fue lo que pasó en ese tiempo, mi querido hermano, en Esdras. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando los que volvieron de Zorobabel, en el 2 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron al cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado
cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Baana, el número de los varones, pueblo de Israel, y salieron todos, mi querido hermano. Estaba ahí investigando que eran cerca de 60,000 que estaban en cautiverio de Babilonia. Pero el Señor, mi querido hermano, no se olvida de aquellos que le buscan. Vea que de 70 años de que estaba establecido, y que el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, iba a ser quitado, y obtuvo el puesto de este rey de Persia, Ciro. Y por eso fue que fueron libres, mi querido hermano, del cautiverio. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice en el 3: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel y establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Vea que cómo funcionan las cosas cuando el pueblo se une, mi querido hermano. Cuando el pueblo se une, suceden cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Vea que la palabra dice: donde están 2 o 3 reunidos, que vale más 2 que 3, dice la palabra de Dios. Porque si aquel cae, el otro tiene la palabra para poder levantarlo. Pero imagínate, uno solo. Hay tiempos que son difíciles, mi querido hermano, tiempos que si no buscamos a Dios, gloria a Dios, nos quedamos, mi querido hermano. Y hemos visto tantos testimonios que lastimosamente, hermanos que andaban en el Espíritu, que podía ver la gloria de Dios, muchas veces lo hemos perdido hoy en día. Cuando el pastor empieza ahí a poder decirle al hermano que se esfuerce, darle palabras, en vez de esforzarse, lo que las sales para afuera, mi querido hermano. Qué difícil es este momento, e incómodo a la vez también, porque ya cuando vienen a darle palabra al hermano, ya no está conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y nos es difícil entender eso. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando es en el Espíritu va a ser gozo, mi querido hermano, va a ser edificación para la vida del hermano. Pero cuando es conforme a la carne, mi querido hermano, va a ser todo desagradable, todo lo contrario, porque sabemos que la carne, le gusta la carne, mi querido hermano. Bendito sea el nombre de Dios, poderoso es su nombre. Y dice la palabra: y cuando en el 10, mi querido hermano, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta, y a los levitas, hijos de Asafá, con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y dice, mire qué bonito estaba eso, mi querido hermano. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Vea qué maravilloso escuchaba eso. Y vea, viene todavía algo más bueno, mi querido hermano. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, día sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, mi querido hermano. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta desde lejos. Vea qué tremendo, mi querido hermano. Cuando vemos a ese hermano que venía de atrás, mi querido hermano, que muchas veces cuando uno empieza, mi querido hermano, sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. Y cuando vemos a ese hermano que está predicando, que está adorando a Dios con ese espíritu, mi querido hermano, qué bonito es. Qué bonito es, mi querido hermano, porque sabemos que el Señor es el que hace la obra. Y así estaba este pueblo, mi querido hermano. Imagínense cuando empezaron a construir esta iglesia, ahí estaba el pueblo, que estaban haciendo el cimiento y se iban por partes, y todos estaban unánimes. Bendito sea el nombre de Dios. Todos estaban unánimes, mi querido hermano, que lloraban y gritaban de júbilo, y se escuchaba tremendo, era una fiesta, mi querido hermano, tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Me puedo usted imaginar? Es como cuando el pueblo se une, mi querido hermano, decía que suceden cosas. Cuando el pueblo se une,
mi querido hermano, cuando sientan una iglesia, mi querido hermano, no viene solo de parte del pastor. Es porque la iglesia se une, mi querido hermano. Todos ponen su granito de arena para poder fundar o para poder hacer esa iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Vea qué bonito. Y eso es un gozo, mi querido hermano. Imaginen que ya el grupo o la iglesia tenga un lugar ya propio. Vean qué tremendo, porque yo creo en mi corazón que eso es lo que anhela cada pastor. Es lo que anhela cada pastor. Tener su propio lugar. Es como nosotros, mi querido hermano. También anhelamos nuestra casa. No queremos estar todo el tiempo en la renta, porque hay que estar pagando, imagínense, y luego la situación que estamos pagando y el dinero no vuelve. Y en cambio ya en nuestra casa, imagínense qué tremendo, qué bonito es eso también cuando una persona logra todos esos éxitos, mi querido hermano, de poder tener su casa. Y un pastor de poder tener un lugar especial para poder adorar a Dios, que sea propio, mi querido hermano, donde nadie le diga nada. Bendito sea el nombre de Dios. Pero eso sucede cuando se une, mi querido hermano. Vea qué felicidad, que dice que lloraban, dice, y que muchos se gozaban, mi querido hermano. Me imagino que eso era tremendo, mi querido hermano. Era tremendo. Porque después de lo que habían pasado, mi querido hermano, que habían destruido lo que era la casa, la iglesia de Salomón. Imagínense que dice que ahí habían ya ancianos, mi querido hermano. Que como lo mismo pasa también. Que me imagino yo en mi corazón que cuando vieron ellos, estas personas que todavía estaban ahí, cuando fue destruido el templo de Salomón, mi querido hermano, eso fue tristeza también. Por eso dice la palabra que cuando estaban poniendo los cimientos, ese era lloro, pero lloro de felicidad, mi querido hermano, era júbilo. Pero qué gozo tremendo, mi querido hermano. Qué bendito y bueno es el Señor. Imagínense. Pero lo que le decía, el enemigo no se queda quieto, mi querido hermano. Vamos a leer el 4 y dice: oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo lo edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Vean, mi querido hermano, pero ahí veía algo tremendo, que ellos habían ido más por lo que el rey Ciro les había dicho. Y por eso es importante que nosotros, que todo lo que hagamos, primeramente tenemos que buscar a Dios, darle la honra y la gloria a Dios. Porque pasó algo tremendo que dice en el 4: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificasen. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para que frustraran sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el 6: en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Y también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Taber y los demás compañeros suyos. Bendito sea el nombre de Dios. Vea, mi querido hermano, que los que se opusieron, bendito sea el nombre de Dios, los enemigos de ese tiempo, escribieron una carta, mi querido hermano. Porque así, al igual de los tiempos de hoy, hay, verdad, diferentes rangos de autoridad. Y ellos le escribieron una carta, bendito sea el nombre de Dios, al que era el rey en ese tiempo. El rey, bendito sea el nombre de Dios, poderoso el nombre de Dios, al rey Artajerjes, dice en el 11: y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan, y sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado.
siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver al menosprecio del rey, por la cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Vea, mi querido hermano, que supuestamente ellos lo estaban haciendo en gratitud al rey, pero en realidad era el enemigo que estaba orando ahí, que querían que tuvieran el propósito, ¿verdad? Que tuvieran la obra, el templo que querían hacer ellos en ese tiempo. Vea cómo el enemigo se levanta, mi querido hermano. Por eso, para usted y yo no debe ver como que muchas veces nos sentimos afligidos, mi querido hermano, porque pasan cosas que no las entendemos. Pasan cosas que no entendemos y a veces decimos, justamente cuando más busco a Dios, más me sale esto. Pero el Señor tiene un propósito, mi querido hermano. Nosotros no lo entendemos, pero el Señor sabe lo que está haciendo, mi querido hermano. Y muchas veces es para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Es para que nos haga tener esa autoridad y esa madurez que necesitamos espiritualmente. Por eso muchas cosas pasan y no entendemos, mi querido hermano. Y vea que le escribieron esta carta, dice. Bendito sea el nombre de Dios. Y vea lo que dice el 15, para que se busque en el libro de la memoria de tus padres, hallarás en el libro de la memoria y sabrás que esa ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a la provincia, y que el tiempo antiguo forma medio de ella rebelión por la que esa ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esa ciudad fue reedificada y levantados sus muros, la región de la más allá del río no será tuya. Dice el 17, y el rey envió esta respuesta a Reún, canciller de Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habían en el Samaria y a los demás del otro lado del río, de salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempos antiguos se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, que se les paga tributo, impuesto y renta. Bendito sea el nombre de Dios. Vean, mi querido hermano, cómo el enemigo mete astucia y engaño. Ellos le pusieron que esta ciudad se estaba levantando, ellos no sabían realmente qué era, pero era el templo de Dios, mi querido hermano. Y vea lo que le pusieron, que se era una ciudad rebelde antes. Y vea que ningún presidente, ¿verdad?, va a permitir que se levante otro pueblo en rebeldía. Y obviamente les hizo caso a la carta que le habían enviado ellos. Bendito sea el nombre de Dios, para que pudiera detener la obra, mi querido hermano. Y vea lo que dice el 22. Y mirad que no sean negligentes, dice ahora el 21. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Vean, mi querido hermano, ellos se intimidaron. Y a pesar, mi querido hermano, que cuando muy empezamos a leer esta palabra, el rey de Persia, que era antes Ciro, bendito sea el nombre de Dios, Ciro, perdón, ya él había mandado a que hicieran este templo. Y lo había firmado, mi querido hermano, no era solo por labios. Pero ellos se quedaron ahí nada más. Hasta ese punto, mi querido hermano. Voy a invitar que vaya conmigo en esta hora a Ageo, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y vea, mi querido hermano, y dice la palabra, en el año segundo, vamos a seguir con lo mismo, mi querido hermano, para que no se pierda. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. Mi querido hermano, como decía, el libro de Ageo cuenta nada más con 2 páginas, mi querido hermano. Y es un libro, ¿verdad?, que fue escrito también para poder hablar, que Dios usó para poder hablar a su pueblo, mi querido hermano. Y vea qué tan exacto es el tiempo, bendito sea el nombre de Dios, que fue, dice, en los 2 años, en el sexto mes, en el primer día del mes. Vea qué tan exacto
es el Señor que nos da ese tiempo determinado para que nosotros sepamos de dónde estaban hablando ellos. Y dice que vino palabra de Ageo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josafat. Bendito sea el nombre de Dios. Como le había dicho, Zorobabel era el gobernante, mi querido hermano, y Josué era bendito sea el nombre de Dios, era el sacerdote. Era el sacerdote, mi querido hermano. Entonces ellos eran Zorobabel era el gobernante y Josué era el sacerdote. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que veníamos trayendo de atrás, mi querido hermano, para que no se pierda, que Zorobabel era era el gobernante, ¿verdad? El que el rey Ciro había puesto para que poder él llevar a cargo junto al sacerdote Josué para poder levantar lo que es la iglesia, mi querido hermano, el templo, bendito sea el nombre de Dios. Pero vea que dice que tuvo que pasar 2 años, mi querido hermano, 2 años, después que vemos esta historia cómo viene atrás de Esdras. Pasaron 2 años, mi querido hermano, después que el enemigo intimidó a su pueblo, bendito sea el nombre de Dios. Después de que el enemigo intimidó a su pueblo, pasaron 2 años, mi querido hermano. 2 años que el pueblo se quedó estancado, como muchas veces nos pasa a nosotros. Se quedó estancado, mi querido hermano, ya no siguieron con la obra. Y dice que vino palabra de Jehová por labios del profeta Ageo. Y dice en el 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Aleluya. Vea mi querido hermano, muchas veces nos pasan cosas y nosotros como cristianos, Dios nos ha llamado con un propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchas veces nos detenemos porque el enemigo se levanta, mi querido hermano. Y muchas veces la excusa que agarramos nosotros es que no es el tiempo de Dios. Y muchos de afuera, mi querido hermano, dicen que no era mi suerte, dice. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, mi querido hermano, para nosotros no existe esto. Porque sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y como le venía diciendo, todo lo que muchas veces pasamos, Dios lo hace por algo, mi querido hermano. Hasta la cosa más pequeña que pueda pasar en nuestra vida, Dios tiene el control y Dios sabe por qué lo hace. Vea lo que dice ahí, que tuvieron que pasar 2 años, mi querido hermano. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo? El sacerdote, mi querido hermano, Zorobabel, que era el gobernador, que no era el tiempo de Dios. Tuvieron 2 años esperando, mi querido hermano. Y en ese tiempo, bendito sea el nombre de Dios, se acomodaron. Por esa palabra viene para nosotros, mi querido hermano. Cuando sabemos que tenemos un llamado delante de Dios, mi querido hermano, y sabemos que es lo que a Dios le agrada, no tenemos por qué detenernos. Aunque se levante el enemigo, mi querido hermano, aunque digan lo que digan, mi querido hermano, nosotros tenemos que seguir adelante confiando en el Señor. Porque sabemos que el Señor ya ha hablado en nuestra vida, mi querido hermano, y muchas veces no entendemos cuando la palabra ya está. Cuando la palabra ya está, ha sido puesta por el labio del Señor para nuestra vida. Y muchas veces decimos nosotros, es que a veces no es el tiempo de Dios. Imagínense. A lo mejor no era esto lo que el Señor tenía para mí. Mi querido hermano, cuando nosotros vamos a confiar en el Señor, sabemos que todas las cosas vienen a bien, dice la palabra. Imagínense. Los que confían en el Señor, querido hermano. No los que andan conforme a la carne. Porque sabemos que lo que es la carne, la obra de la carne es pecado. Y el pecado es muerte, mi querido hermano. Pecado es muerte espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Y estuvieron esperando 2 años, mi querido hermano. Y eso fue lo que ellos se agarraron muchas veces. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea rectificada. Y vea lo que dice el 3. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, es para vosotros, una pregunta, mi querido hermano, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesanada, y esta casa está desierta. Vea, mi querido hermano,
que era el sacerdote, que era el gobernador Zorobabel. Ellos en el tiempo, cuando el enemigo se levantó, mi querido hermano, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que en vez de buscar más a Dios, decimos, es que tal vez no sea el propósito de Dios. Lo que nosotros hacemos es que le ponemos más atención a otras cosas. Nos alejamos de Dios. Y aunque muchas veces decimos, no, yo estoy bien. A nuestro propio criterio estamos bien. Pero vemos cómo el Señor lleva esta palabra. Dice que tuvieron que pasando 2 años, mi querido hermano. 2 años para que el Señor estaba esperando. Y vean lo que dice este pueblo, que era el pueblo de Dios, mi querido hermano. Como que dirá con nosotros, si era el pueblo de Dios, pero Él lo dijo. Este pueblo, dice. En los demás pasajes podemos ver mi pueblo, pero el Señor no es que no lo quería, estaba dando a entender cómo estaba con ellos. Este pueblo, le dijo. Vean que se habían desviado del propósito de Dios y sabían, después que habían, me imagino, ¿verdad?, cómo el profeta Ageo se sintió también, porque no era fácil lo que habían estado pasando, mi querido hermano. Estaban en esclavitud. Y ahora viene a darle esta palabra, mi querido hermano. A darle esta palabra que no nos acomodemos, mi querido hermano. Porque así como dice, es de Dios que nosotros busquemos otras cosas que no sean lo de Dios, cuando Dios ya ha puesto la palabra en nuestra vida para que nosotros lo busquemos. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros, mi querido hermano, muchas veces nosotros en nuestro afán del mundo, de lo material, que sabemos que no es malo, mi querido hermano, cuando le damos el tiempo específico a Dios. Pero muchas veces en nuestro afán, mi querido hermano, preferimos darle más tiempo a lo que es las cosas materiales, con los planes que nosotros nos hemos puesto en nuestro pensamiento. No son malos cuando lo ponemos delante de Dios. Pero lo malo es cuando descuidamos lo espiritual, cuando descuidamos todo aquello que Dios le agrada y le damos más prioridad a nuestros deseos, a nuestros propósitos de nuestra mente, como hacer la casa. Aquí dice que habían casas. Imagínense, casas de madera, mi querido hermano, que de tiempo las estaban haciendo. Ellos se habían dedicado más a hacer su casa, mi querido hermano. Imagínense, con el propósito que uno trae de su país y viene a este país. Yo creo que todos vienen con el mismo pensamiento de hacer su casa. Hacer su casa, y no es malo, mi querido hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando salimos de nuestro país, mi querido hermano, decimos, Señor, ayúdame a llegar allá, y cuando yo llegue, yo te voy a servir, mi querido hermano. Es lo que hicimos, yo te voy a servir. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú puedes hacer la obra, yo sé que tú puedes abrir este camino, y que cuando pase por los retenes no me regrese, mi querido hermano. Yo no sé lo que pasaron ilegal, pero yo vine ilegal. Imagínense, eso estamos esperando, que el Señor nos dé una oportunidad, mi querido hermano, para poder llegar a este país que es de grande bendición, mi querido hermano. Y le decimos, Señor, ayúdame a llegar. Yo quiero estar allá y te prometo que te voy a servir. Muchas veces pasa eso en nuestros labios, mi querido hermano. Y una vez llegan a este país, mi querido hermano, y miren, les va buscando el dinero. Miren lo material, porque ven que ¿quién no quiere ganar dinero? El dinero no es malo, mi querido hermano. No estoy diciendo que es malo, y la palabra dice que es malo, pero hay que darle a Dios el tiempo de Dios. Para eso, el Señor es que nos da la vida, mi querido hermano, y muchas veces somos tan malagradecidos que nos olvidamos de la promesa que le hemos hecho antes. Y así era este pueblo, mi querido hermano. 2 años habían pasado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado de nosotros? Pues para que nos van a escuchar en este video. Esa promesa que le hicieron al Señor, que yo te voy a servir, que yo te voy a buscar. Señor, ayúdame a pasar. Y te prometo que te voy a servir. Y vea, y muchas veces, mi querido hermano, sigue también todavía ese deseo. Y cuando llegan, le siguen sirviendo, mi querido hermano, pero luego se van perdiendo por el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo, mi querido hermano, como se levantó con este pueblo, el enemigo también se levanta. Como le decía, cuando nosotros estamos buscando a Dios, mi querido hermano, pero también nos ofrecen otras ofertas, mi querido hermano. El dinero. Y muchas veces nos deslizamos para otro lado, y la ambición viene a nuestra vida, y por eso perdemos la bendición de poder llegar a la iglesia, mi querido hermano. Perdemos lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque nos agrada más el dinero. No es malo, mi querido hermano, como le decía, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. Que dar a Dios lo que es de Dios, mi querido hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Vea lo que dice en el 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice,
no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada, y esta casa estaba desierta. Imagínense, hermano, ¿cuántos deberían haber de esta iglesia que tenemos espacio, mi querido hermano? ¿Cuántos deberían estar aquí adorando y glorificando porque el Señor nos ha dado el tiempo, nos ha dado la vida, nos ha dado tanta bendición, mi querido hermano, que nos hace falta agradecerle al Señor? ¿Y qué es lo que prefieren mucho? Dedicarse mejor a otras cosas. Y dice que la casa, el propósito, ¿verdad? Que solo llegó nada más a los cimientos, mi querido hermano, y se quedó ahí, porque el enemigo lo detuvo, mi querido hermano. Y es lo que hicieron, en vez de buscar a Dios, como le había dicho al principio, en vez de buscar a Dios, prefirieron mejor abandonarlo. Prefirieron mejor decir: no es el tiempo de Dios. Alabado sea Dios. No es el tiempo de Dios. Mi hermano, en las cosas de Dios, todo tiene su tiempo, dice. Y para servirle a Dios, mi querido hermano, imagínense, si el Señor para eso nos ha criado, para que seamos, ¿verdad? Para que le adoremos, dice. Entonces, si usted tiene más tiempo para adorar a Dios, ¿usted cree que eso va a ser incómodo para el Señor? No, hombre, eso va a ser tremenda bendición. Pero si nosotros nos alejamos, mi querido hermano, gloria a Dios, aleluya, eso es incómodo. Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Se habían alejado, mi querido hermano, habían preferido dedicarle más tiempo a construir casas, dice la palabra, que construir el templo que estaba establecido de tiempo atrás. Pero que vea qué tan bueno es el Señor. Dice en el 13: entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesanada y esta casa desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vean, mi querido hermano, Señor, no nos podemos ocultar. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Se da cuenta? Meditar bien sobre nuestros caminos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían apartado, mi querido hermano. El camino de ellos era otro. No era el camino correcto que estaban haciendo. Dice en Proverbios 14:12: hay camino que el hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. En Isaías 53:6 dice: cada cual se apartó de su propio camino. En Salmos 1:6: el Señor conoce el camino de los justos, mas lo de la senda de los malos perecerá. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es el camino que estamos llevando nosotros, mi querido hermano? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, mi querido hermano, por más que le buscamos. Hay un angosto y un ancho, dice la palabra de Dios. Hay un difícil y uno que a la vez carnalmente es fácil, mi querido hermano. Pero solo hay un camino para poder llegar a arrebatar esa salvación que el Señor nos ha dado. Porque a todos nos la ha dado, mi querido hermano. Pero tenemos que guardarla, mi querido hermano. No porque ya aceptamos al Señor es que ya estamos ya hasta arriba, no. Tenemos que guardar, dice, nuestra salvación con temor y temblor. Porque imagínense cuánta gente hemos visto hoy en día que llevan tanto tiempo en el Evangelio, pero vienen problemas a su vida y se apartan. Lastimosamente pierden esa salvación que el Señor nos da. Por eso nosotros tenemos que guardar esa salvación que el Señor nos da. Guardarla hasta que el Señor venga o hasta que nos vayamos de esta vida, ¿verdad? Pero que nos vayamos con Cristo, mi querido hermano. Bendito sea el nombre de Dios, porque es palabra: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vean, mi querido hermano, qué bonito. Qué bonito para nosotros como cristianos, conociendo esta palabra, que para nosotros vivir es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle tiempo al Señor. Y sabemos que así como el Señor, mi querido hermano, murió, dice su palabra, nos limpió del pecado, pero hizo algo más grande todavía aparte de eso. Resucitó de entre los muertos, mi querido hermano. Y Él, ¿verdad? Dice su palabra, que fue a preparar morada para cada uno de nosotros. A preparar morada, mi querido hermano. Que después, cuando sea el tiempo de Dios, Él va a venir en esa nube, dice. Y las trompetas van a sonar, mi querido hermano. ¿Cuántos hemos preparado para esa trompeta? Vea. Entonces, ¿qué el Señor nos promete? Que si nos morimos, mi querido hermano, tenemos que morirnos con el Señor. Porque vea qué es lo tremendo.
Dice que ni la muerte nos puede apartar. Ni la muerte, mi querido hermano. Porque dice su palabra que los que mueren en Cristo, ¿verdad? Son los primeros que resucitarán. Son los primeros, mi querido hermano. Y si vivimos, vivimos para el Señor. Entonces todo lo que hay es bendición en el Señor. Todo lo que hay es bendición, no es tiempo perdido, mi querido hermano. Grande es el Señor. Maravilloso. Bendito sea el nombre de Dios. Vea lo que dice en el 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no escalentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Imagínense, mi querido hermano, cuando no lo hacemos para el Señor. Este pueblo se había descuidado. Se había descuidado, mi querido hermano. Y dije que estaban pasando por un tiempo muy difícil, mi querido hermano. Un tiempo muy difícil que como se habían apartado, habían dejado descuidado lo que el Señor les había dicho, que ya nada lo podía saciar. Nada, mi querido hermano. Y así somos nosotros, como ser humano. Yo no sé de dónde usted lo sacó, el Señor, mi querido hermano, dónde el Señor lo encontró. Pero déjeme decirle que, al igual con mucha gente, yo tomaba, mi querido hermano. Yo tomaba, y muchas veces en el momento, mi querido hermano, es felicidad. El momento es felicidad, mi querido hermano. Y muchas veces queremos llenar ese vacío en nuestro corazón, mi querido hermano, con el alcohol. Pero vemos que nada llena ese vacío, mi querido hermano. El único que lo llena es Cristo Jesús, mi querido hermano, para la honra y la gloria. Porque sabemos, mi querido hermano, que en todo tiempo vamos a adorar al Señor. Y cuando andamos ahí en la botella, mi querido hermano, nos sentimos bien. Pero al otro día lo que hay es escasez de dinero y dolor de cabeza, mi querido hermano, y con una gran cruda. Imagínense. Entonces, ¿qué de bueno hay? En el momento sentimos bueno, pero es la carne. Es la carne, mi querido hermano. Y entonces no nos vamos a librar de ese dolor que estamos pasando, no vamos a ser felices eternamente con ese momento instantáneo. El único que da el gozo, el único que nos puede ayudar y el que llena se llama Cristo Jesús. Es el único, mi querido hermano. Porque aunque vengan cosas difíciles en nuestra vida, sabemos que el Señor está con nosotros. Momentos que son de gloria, el Señor está con nosotros. Entonces el Señor es el único, mi querido hermano, no hay otro camino. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas gracias, Señor. Poderoso es el nombre de Dios. Por eso dice en el 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llame la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, cuando nosotros no buscamos al Señor? Todo se detuvo para el pueblo. Por eso estaban padeciendo tantas cosas. Y muchas veces, mi querido hermano, así somos nosotros. Que no entendemos por qué suceden cosas en nuestra vida y muchas veces no meditamos lo que estamos trayendo o cómo estamos delante del Señor. Entonces es necesario que nosotros miremos atrás, mi querido hermano, no para ver lo malo que hacíamos antes, sino para ver por qué estamos pasando estas situaciones. Vea el pueblo lo que estaba pasando. Había entrado en desobediencia. Y el profeta Ageo, mi querido hermano, el Señor mandó esta palabra a través del labios del profeta Ageo para que le hablara a su pueblo. Para que ellos mismos reconocieran, mi querido hermano, por qué ellos estaban pasando una situación difícil. Aleluya. ¿Se da cuenta? Pero nosotros tenemos que ver cómo estamos con el Señor y qué camino estamos. Porque muchas veces nos paran cosas y muchas veces no entendemos si le estamos sirviendo al Señor, si queremos agradarle. Pero hay cosas, mi querido hermano, que muchas veces quedaron en el pasado y tenemos que arreglarlas todavía. Porque eso es lo que había pasado con el pueblo. Se habían olvidado de darle la gloria al Señor. Se habían olvidado de buscar al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Te adoramos, Señor. Y vea el 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y luego el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo
envió de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Yo estoy con nosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vea qué bueno el Señor. Cuando estas personas reconocieron, mi querido hermano, cuando se acercaron y buscaron la presencia del Señor, el Señor, mi querido hermano, está en este lugar. El Señor, aunque no lo podamos ver, está con nosotros, mi querido hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso le adoramos y le glorificamos. Vea, esta palabra pasó mucho tiempo atrás, mi querido hermano, pero su palabra dice también que ha derramado su espíritu sobre cada uno de nosotros, que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, mi querido hermano, el Señor trae esta palabra para que, como dice su palabra, es de poder, mi amor, es de poder, mi querido hermano, de amor y dominio propio. Entonces, ¿qué nos separa del Señor? Tenemos que examinar nuestra vida delante del Señor. Una reflexión para que nosotros nos esforcemos, mi querido hermano. Y vea que qué tan bueno cuando el pueblo reconoció, mi querido hermano, se acercó. Y dice que Dios despertó el espíritu que había en Zorobabel y el sacerdote Josué. Entonces, si su palabra dice que el Espíritu de Dios que ha mandado al Consolador que esté con nosotros, entonces nosotros no tenemos por qué detenernos, mi querido hermano. Aunque muy difícil veamos la situación, nosotros tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir buscando la presencia del Señor. No importando cuánto habemos, mi querido hermano. El Señor está con nosotros. El Señor está con aquellos que le buscan, con aquellos que se humillan, dice la palabra de Dios. No estamos solos. El Señor es bueno y maravilloso. Y lo que necesitamos nada más es confiar, mi querido hermano, acercarnos y reconocer nuestras faltas delante del Señor. Gloria a Dios, amén. Un espíritu de poder, mi amor. Bien, hermano, de poder, dice. Hermano, de dominio propio. Entonces, ¿qué nos separa de Dios? ¿Qué nos separa, mi querido hermano? ¿Cuál es el problema que lo está separando a usted del Señor? ¿Cuál es el problema, la situación difícil que le está dejando dar más de lo que el Señor le está pidiendo? Si dice que nada nos separa, si ha depositado el Espíritu, mi querido hermano, en cada uno de nosotros, somos libres, mi querido hermano. Somos libres para adorar, para bendecir y para glorificar a ese Dios todopoderoso que está con nosotros, ese Dios que nos da la victoria, ese Dios que nos ha sacado allá donde andamos perdidos, mi querido hermano. Es el Dios que nos da la vida, que nos da la salud, que nos ha bendecido, mi querido hermano. Somos libres para adorarlo, para glorificarlo en todo tiempo, mi hermano. No solo en tiempos de escasez, sino de abundancia. No solo tiempos felices, sino de amargura. No solo tiempos de felicidad, sino habrá tiempos también que vendrán a nuestra vida difíciles. Porque vivimos en esta carne. Pero somos libres para glorificar, mi querido hermano. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé qué efecto puede hacer esta palabra en su vida. Pero el efecto que hizo con el pueblo, mi querido hermano, de Israel, de Judá, esos hombres creyeron, mi querido hermano. Creyeron y confiaron en el Señor. Entonces, su palabra dice que sin fe, ¿te das cuenta? Sin fe es imposible agradar al Señor. Y al que le busca, dice, crea que lo hay. Mi querido hermano, no venimos aquí para pasar el tiempo. No venimos para un tiempo. Todo lo que tenemos que hacer es, cuando nos acerquemos a este lugar, es poder apartarnos de todo aquello que muchas veces entra en nuestra vida y nos aparta del Señor. Es darle la honra y la gloria al Señor. Es una palabra profética, mi querido hermano, del profeta Ageo, que viene para nuestra vida. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo estamos delante del Señor? Si dice su palabra que nos ha hecho reyes,
sacerdotes, mi querido hermano, que ya no somos cola sino cabeza. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el templo no solo este lugar, mi querido hermano. El Señor estaba tratando en esta palabra, en el templo que tenían que hacer. Dice la palabra que lo hicieron, porque creyeron. Pero si nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo, mi querido hermano, ¿cómo estamos delante del Señor? Es necesario meditar, mi querido hermano, es necesario ver, porque muchas veces pasamos situaciones que muchas veces lo que nos trae nada más es decadamiento espiritual. En vez de estar para arriba, estamos decayendo, mi querido hermano. Y no debe ser así. Bendito sea Dios. Sabemos que el Señor muy pronto, mi querido hermano, muy pronto llegará. ¿Qué pasaría si el Señor viniera ahorita? ¿Cuál es el camino que andamos llevando, mi querido hermano? ¿Cuál es el camino? Sabemos que no estamos perdiendo tiempo, pero muchas veces, mi querido hermano, no reconocemos que a veces andamos mal. Por eso la palabra viene para tratar con nuestra vida, con nuestro espíritu, con nuestro pensamiento, mi querido hermano, para hacer reflexionar. ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir igual. No podemos seguir igual, mi querido hermano. Porque este pueblo, mi querido hermano, lo que decidió es quedarse, buscar nada más los bienes materiales para ellos. El Señor ha traído esta palabra. Yo no lo conozco, su vida, cómo es íntimamente, pero el Señor que discierne los pensamientos, mi querido hermano, Él lo conoce. Voy a invitar a que se ponga de pie esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. Te adoramos y te glorificamos. Padre Santo y maravilloso, Señor, a ti te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque te has sido bueno, Señor, oh Padre bendito. Gracias por el privilegio, Señor, que me ha dado de poder, Señor, traer su palabra en esta hora, Señor. Oh Padre poderoso, a usted clamamos, Señor, oh Padre Santo, pidiendo, Señor, oh Padre Santo, de su ayuda, Señor, pidiendo, Señor, que nos ayude, Padre Santo, cada día, Señor, este caminar, Padre Santo. Oh Padre bendito, Padre poderoso, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, Padre amado, sabemos que usted, Padre Santo, cada día son nuevas sus misericordias.